Para impartir la conferencia del día de hoy, Duelo por abuso sexual, nos hace el honor de impartirlo la licenciada Yael Leguel Basels. Ella tiene una especialidad en psico-oncología por el Instituto Psicológico para las Artes y las Terapias. Tiene un posgrado en psico-neuro-inmuno-endocrinología por el Consejo Mexicano de Neurociencias. También tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en diseño gráfico por la Universidad Londres, un seminario en antropología de la muerte por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología, es conferencista y tallerista en fundaciones oncológicas, así como desde hace algunos años orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología AC. Yo le cedo el micrófono y pantalla y a su vez agradezco a la licenciada Yael Leguel Basels que imparta la conferencia del día de hoy, Duelo por abuso sexual. Muchas gracias por su preferencia, maestra, son todos suyos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde de viernes con esta conferencia de un tema tan interesante, pues realmente las estadísticas indican que los abusos sexuales, tanto en hombres como en mujeres, han aumentado. Y siempre que tocamos temas tabús como es la muerte, como es la sexualidad, son temas de los que no se habla mucho. Así que el objetivo de esta conferencia es hablar de los abusos sexuales, que es una realidad que se viven en muchas casas, en muchas familias, y que es muy necesario abordarla desde una perspectiva de la pérdida que vive la persona cuando sufre un abuso sexual. Como les decía, en la actualidad miles de personas experimentan algún tipo de abuso sexual a lo largo de su vida, o lo experimentaron en la infancia, en la adolescencia, incluso en la edad adulta o en la vejez. Y este acontecimiento, este abuso sexual, va a generar un cambio en la personalidad, va a generar una serie de sensaciones, de sentimientos, de pensamientos que si no son trabajados de una manera adecuada, puede desencadenar alteraciones emocionales muy complicadas de resolver. Y de alguna manera, cuando una persona es abusada sexualmente, va a experimentar una pérdida. Así que el abordaje para acompañar a una persona que sufrió abuso tiene que ser desde la perspectiva del trabajo de duelo. ¿Por qué? Porque esta persona va a experimentar una pérdida de diferentes aspectos de su vida cotidiana y normalmente va a generar un vacío. Y este vacío debe de ser llenado de alguna manera. Es lo que ocasiona que muchas personas que han sufrido abuso sexual tengan cierta propensión a alguna sustancia, abuso de alguna sustancia, alguna adicción, o una propensión a una dependencia afectiva en relaciones, o a lo que ahora comúnmente se les llama relaciones tóxicas, o una propensión a tener un síndrome del burnout o el workaholic, que quiere estar trabajando. Entonces, este proceso de duelo es muy importante el poder trabajarlo desde la expresión de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos. Pero como les decía, es un tema tabú. Las personas que sufren cualquier tipo de abuso sexual son estigmatizadas por quien los rodea, incluso son desvalidadas por la propia familia. A mí me ha tocado casos de pacientes que cuando llegan a expresar una situación de abuso sexual, es la propia familia la que no les cree o la que los desvalida. Y este estigma lo que va a hacer es que este evento traumático en su vida se complique aún más y es un evento que tiende a reprimirse, es un evento que tiende a sufrirse muchas veces en silencio y en soledad. Vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual. El abuso sexual se refiere a todo acto o tentativa de consumar un acto sexual. Empieza desde comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas o acciones para que una persona
sea obligada, independientemente de la relación que tenga con esta persona y el lugar, ya sea la familia, el trabajo, la escuela, a tener un contacto físico que esté sexualizado y que de alguna manera es esta acción mediante la que se impone la realización de prácticas sexuales no deseadas, no consensuadas, y puede comenzar, como les digo, desde comentarios, insinuaciones, provocaciones verbales, caricias, hasta llegar a la penetración, ya sea vía vaginal o vía anal u oral. Cuando hablamos de un abuso sexual de cualquier tipo, estamos hablando de una situación que va a generar un trauma en la vida de la persona. Y este trauma va a verse reflejado en problemas de salud, desde salud física, salud emocional, va a verse reflejado en el proceso del desarrollo de la sexualidad de la persona inmediatamente después del abuso, pero incluso lo vamos a ver reflejado a largo plazo. Ha habido personas que sufrieron abuso en la infancia y en su edad adulta siguen teniendo secuelas de este abuso sexual. Es importante que entendamos que cada víctima del abuso sexual va a presentar diferente sintomatología. Va a variar de acuerdo al sexo, a la edad de la persona, al daño físico producido, o sea, la violencia con la que el abuso fue ejecutado. Va a variar según la relación existente con el victimario y el proceso emocional, el desarrollo emocional, el desarrollo cognitivo, el nivel de cultura, el nivel socioeconómico, entre otros. Eso va a hacer que cada persona experimente y manifieste esta sintomatología por el abuso sexual de formas diferentes. Sin embargo, cuando hablamos de un abuso sexual, va a haber ciertas modificaciones en las áreas de la vida de la persona. Estas modificaciones son notorias, son cambios muy identificables que de alguna manera es importante que vayamos a ver qué comportamientos empiezan a verse manifestados tras un abuso sexual. Y vamos a encontrar como el primer punto el relato total o parcial del abuso sexual a un tercero. Después de un abuso sexual hay una necesidad a veces de sacar ese trauma expresándolo y empieza a buscar una persona en donde poder descargar esa información y empieza a ver este relato para ver si se valida lo que está sintiendo la persona y por lo tanto lo comparte, o para ver si se desvalida y por lo tanto guarda silencio. Vamos a encontrar que la persona va a tener niveles muy altos de ansiedad, va a tener pesadillas, inhibición, temores diversos, puede actuar de manera agresiva, irritable, periodos de depresión, conductas autodestructivas e incluso conductas suicidas. Vamos a encontrar que después de un abuso sexual la persona puede tener presencia de trastornos somáticos. Me duele la cabeza, el estómago, la uña del pie, la rodilla. Mi cuerpo empieza por estos niveles tan altos de ansiedad a somatizar. Vamos a ver que va a experimentar problemas en sus esferas, ya sean las escolares, las laborales o las familiares. Y como les decía, queda este vacío que lleva a la persona a ponerse en situaciones de riesgo, ya sea que realice actos ilegales, que consuma sustancias, que ponga en riesgo su vida, que robe, y vamos a encontrar que personas que han sufrido un abuso sexual pueden llegar a experimentar un descontrol de su sexualidad y las conductas sexuales. O se vuelven muy sexuales o lo inhiben por completos. Podemos encontrar personas que tengan una masturbación excesiva, una curiosidad sexual exagerada, que tengan fetichismos,
muchas parejas sexuales que se vuelvan bisexuales o homosexuales a consecuencia de este abuso sexual. Como les decía, cada individuo, al ser único, lo va a manifestar de una manera diferente, pero lo que sí se sabe es que las principales emociones que se experimentan tras un abuso son, en primer lugar, la culpa. ¿Pero culpa por qué? Si yo no hice nada. Siempre parece la culpa como si no me hubiera vestido así, si no lo hubiera visto así, si no hubiera hablado así, si no hubiera estado sola. La culpa es como esa posibilidad que me hubiera hecho hacer las cosas de una manera contraria para que yo no sufriera este trauma. Vamos a encontrar que va a haber ansiedad, angustia, miedo, inseguridad, enojo, tristeza, irritabilidad y baja autoestima. Esas son las principales emociones que va a experimentar la persona tras un abuso sexual y son las que comúnmente se encuentran. Y vamos a ver que la persona va a tener alteraciones en las esferas de su vida, va a tener alteraciones somáticas, quiere decir que va a tener problemas del dormir, ya sea insomnio o hipersomnia, pesadillas, va a tener problemas alimenticios, aumento de peso o disminución de peso, aumento del apetito o falta del apetito y, como les decía, alteraciones somáticas como cefaleas, dolor muscular, fatigas, etc. Vamos a ver que sus esferas cognitivas van a verse afectadas. Quiere decir que la persona le va a costar trabajo prestar atención, concentrarse, va a estar dándole vueltas o teniendo ideas circulares en el evento traumático, va a tener conductas como hipervigilancia, todo el tiempo se va a sentir que puede volver a tener una situación similar, va a perder esta seguridad y por lo tanto va a estar como siempre hipervigilante, puede perder interés en actividades significativas, puede tender a aislarse y volverse incluso como con ciertas fobias o, como les decía, tratar de hacer muchas cosas como para no pensar. Es muy importante que entendamos que una de las principales alteraciones que vamos a encontrar tras un abuso sexual es que aumenta los intentos de suicidio. La pérdida que experimenta ya sea un hombre o una mujer tras un abuso sexual es la pérdida del sentido de la vida. Esto lleva a que haya una mayor incidencia en intentos de suicidio o incluso en suicidios consumados. Como ustedes se fijan, hay muchas pérdidas que experimenta la persona tras un abuso sexual. Es por eso que para hablar del duelo por abuso sexual, es por eso que para hablar de este proceso de la recuperación a este acto violento sexual, tenemos que entender que no va a ser un camino lineal. No es como que paso 1, paso 2, lo supero, palomita y ya se acabó, ya se me olvidó lo ocurrido. La mayoría de los sobrevivientes de abuso sexual van a pasar por un periodo de subidas y bajadas, van a oscilar entre momentos como de tranquilidad y momentos como de bajones. Como les decía, es importante tener presente que cada persona va a reaccionar de manera diferente al tema, pero muchas personas, tras recuperarse después de haber sufrido un abuso sexual, lo que tienden a hacer es como sobrellevarlo a su manera, como ponerle, así como tratando de tapar el sol con un dedo, y esto hace que el tiempo que lleve recuperarse de un acto de violencia sexual puede incluso durar muchos años. Cuando hablamos de una recuperación, significa aceptar este hecho en el contexto de tu vida. Significa que la persona va a ser capaz de verlo como parte de su vida y no como un suceso dominante. Y vamos a encontrar que en la recuperación va a haber como estas 3 etapas o como estos 3 pasos que son importantes.
El primero, para que una persona que haya sufrido abuso sexual pueda comenzar a tener un periodo de recuperación, tiene que ver con la seguridad. Él o la sobreviviente tiene que estar a salvo, tiene que sentirse protegido para que la recuperación pueda ocurrir. Una persona que sufre abuso sexual en su casa por parte del tío y sigue viviendo en la misma casa con el tío, nunca va a haber una posibilidad de recuperación porque esta persona no se siente segura. Para que pueda comenzar un proceso de recuperación, lo primero que se necesita es encontrar seguridad. La persona tiene que sentirse segura. Si no encuentra un lugar seguro porque de alguna manera está en contacto con la persona que abusó de ella, porque mantiene una relación con ella, es muy difícil poder superar esta situación. Después de la seguridad, vamos a entrar al proceso del recuerdo y del duelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona va a poder hablar de lo sucedido, va a poder reconocer las pérdidas que experimentó por el trauma, pero va a situar lo sucedido como una parte de su vida y no como algo que marcó su vida para siempre. Hablar de lo sucedido muchas veces va a ser útil para la persona, porque de alguna manera cuando se habla, lo que hace el proceso mental es que le da estructura al hecho. Sin embargo, para poder hablar de lo sucedido tenemos que hablarlo con alguien de confianza, con alguien que valide el proceso, con alguien que escuche sin juzgar, porque si la respuesta de la persona con la que estoy hablando es de invalidez o es de regaño, lo que sucede es que en vez de superar o llegar a esta recuperación, hay un retroceso. De alguna manera, la recuperación tras sufrir una violencia de abuso sexual comienza cuando la persona afectada se atreve a decir y a reconocer quién es su agresor. Como les decía, muchos sobrevivientes de abuso sexual se culpan a sí mismos por el abuso, lo cual provoca sentimientos de vergüenza y es difícil hablar de estos sentimientos y es difícil tener como esta apertura y esta confianza para poder pedir ayuda o pedir apoyo. El último paso tiene que ver con la reconexión con la vida normal. ¿Qué quiere decir la reconexión con la vida normal? De alguna manera, recuperarse de una experiencia de violencia sexual es un proceso largo, es un proceso que a veces tiende a ser difícil, incluso agotador, pero la persona debe de intentar volver a funcionar en la vida a pesar de este hecho que le marcó y lo traumó. Debe de poder realizar las actividades que una persona normal realiza. Debe de poder tener relaciones con amigos sanas, debe de poder tener relaciones sexuales con su pareja de una manera sana, debe de poder reconectarse con esta vida normal. Para que pueda haber un proceso de recuperación, tenemos que entender que la persona debe de aprender a manejar la ansiedad y el estrés ocasionado por el abuso sexual. Cada persona tiene sus propias maneras de gestionar el estrés, pero es muy importante que la persona se cuide, cuidar la salud. Y cuidar la salud tiene que ver con que la persona coma bien, disminuya la ingesta de sustancias como alcohol, tabaco, drogas o sustancias que le hagan daño a su cuerpo, realice ejercicio porque el ejercicio ayuda a disminuir el estrés y eso beneficia para tener una buena salud física, emocional, ¿no? El ejercicio te hace sentir bien. La persona también necesita darse tiempo para descansar, para distraerse, para relajarse, porque solamente manejando el estrés también puede disminuir para que se realice una recuperación.
Antes de que sigamos hablando del proceso de recuperación, es muy importante que entendamos que la persona debe de aprender a desarrollar un nuevo sentido de sí mismo, un nuevo sentido de vida. Debe de establecer nuevos intereses, debe de trabajar en su autoconfianza, en su autoestima y rodearse de personas que la validen, que la hagan sentirse bien. Conforme la persona empieza a sentir esta red de apoyo, es muy probable que empiece como a sentirse más animado, más positivo, y la persona debe entender que nadie puede cambiar el hecho de que el abuso haya sucedido, pero debe de saber que es posible salir adelante, perdonarse a sí mismo, perdonar al abusador y continuar con una vida normal, afrontando. El aislamiento es uno de los factores que va a interferir en la recuperación. Lo que necesitamos es que la persona tenga una vida activa, con contactos sociales positivos. Esto va a ser de gran ayuda. Reunirse con amigos, tener actividades como voluntariados, hacer nuevas, tomar clases, siempre y cuando la persona se sienta a salvo, siempre y cuando la persona se sienta bien consigo mismo, va a aumentar su confianza y va a aumentar su autoestima. Antes de que abordemos un poco más este proceso del trabajo, de recuperar la autoestima, de perdonarse, de soltar la culpa, hay una cosa que se me hace muy importante mencionar en esta conferencia, y es que normalmente o socialmente, cuando se habla de abuso sexual, se tiende a pensar que el abuso sexual es hacia la mujer. Sin embargo, los hombres también sufren abuso sexual, pero por una cuestión cultural y social, si de por sí los hombres no expresan sus emociones, que un hombre llegue a contar que sufrió abuso sexual suele ser muy complicado. Es por eso que es muy importante que en el proceso de duelo por abuso sexual aprendamos a entender que va a haber una diferencia de género. En este proceso de recuperación, de alguna manera, los hombres, por sus características, lo van a vivir de una forma diferente a las mujeres. ¿Por qué? Porque el género y las influencias culturales tienen un papel muy importante en cómo las personas trabajan la pérdida, en cómo las personas trabajan y expresan sus emociones. Aunque no me gusta como generalizar, o sea, no quiero decir que todos los hombres son así y todas las mujeres son así. Es muy importante que reconozcamos estas diferencias de género a pesar y además de las diferencias individuales, porque así vamos a poder realmente brindar un trabajo de duelo. ¿Qué pasa con los hombres en el trabajo de duelo? Como les decía, los hombres tienden a no exteriorizar lo que les pasa. ¿Qué pasa con los hombres? Les dicen, no llores. Cuando eres niño, si lloras, eres débil. Esto lleva a que el hombre no se exprese verbalmente y que de alguna manera no hable de sus pérdidas con otra persona. Evitan, en vez de buscar la conversación para hablar, lo que hace el hombre es que tiende a evitarlo. Vive con una frustración, siente fracaso por no haber evitado esa pérdida, por no haber evitado ese trauma. Y lo que busca de alguna manera es eso, como pasar por alto la pérdida, en vez de expresarla, sanarla, como tratar de darle vuelta a la página. Y el hombre intenta lidiar con sus emociones en solitario. El hombre no busca esa ayuda, el hombre no busca ese apoyo. A diferencia de la mujer. Cuando una mujer se siente aislada o cuando se siente sola, tiende a ser más propensa a buscar ayuda o a expresar con otro, a tratar de conectarse con los demás. Una mujer puede creer que el hablar de una situación de pérdida o una situación de dolor le ayuda a sanar. ¿Cuándo siente frustración? Cuando el otro con el que estoy compartiendo
es incapaz de comprender o de validar lo que estoy sintiendo. Es ahí cuando la mujer tiende a enfadarse, cuando tiende a sentirse resentida porque el otro no puede acompañarlo o comprender este proceso de duelo. Pero la principal diferencia entre cómo lleva el hombre el duelo y cómo lo lleva la mujer es que el hombre busca trabajar más, busca, como les decía, darle vuelta a la página, tiende a aislarse, a diferencia de que la mujer tiende a dejar de hacer y buscar ayuda. Como les digo, no hay una respuesta típica o normal ante el duelo, pero son las respuestas comunes según el género. ¿Por qué? Porque de alguna manera a los hombres y mujeres se nos ha enseñado a actuar y a conducirnos por los introyectos sociales desde nuestra infancia. Muchas veces hemos sido censurados cuando expresamos conductas no consideradas de nuestro propio género. Cuando nos enfrentamos ante un proceso de duelo por abuso sexual, un hombre puede ser tachado, ¿no? Incluso si un hombre va y dice una mujer abusó de mí en el Ministerio Público, incluso se pueden burlar de él, porque un hombre desea que una mujer abuse de él, ¿no? Es como la idea del ideal sexual de la mujer. Es por eso que de alguna manera lleva esta parte diferente en el proceso de duelo. Y por lo tanto, los estilos para afrontar la pérdida van a depender de estas construcciones sociales y de cómo cada uno de los géneros va a llevar estos procesos de socialización. Es muy importante que entendamos que las mujeres utilizan en mayor medida estrategias de búsqueda de apoyo, mientras los hombres buscan estrategias de distracción. Me gusta poner siempre este ejemplo del dibujo que tenemos en la diapositiva porque se me hace una manera muy clara de cómo experimentan la pérdida el hombre y la mujer y de estas diferencias. Entonces vemos que después de una ruptura amorosa, el hombre dice, al fin estoy soltero y china libre, y la mujer está llorando y sufriendo. Después de una semana, el hombre ya está como, híjoles, me separé, y la mujer empieza como a salir adelante y ya dice el dibujo. Después de un mes, el hombre está llorando y la mujer ya está superada. Obviamente los tiempos son muy, muy ambiguos, pero es una manera que tiene que ver mucho en cómo el género influye en el proceso de duelo. El hombre tiende a ver la situación de manera global. La mujer percibe cada detalle de lo que le sucedió. El hombre piensa lo que debe de hacer. La mujer actúa sin pensar, actúa intuitivamente. Él trata de actuar con la lógica, la mujer se vuelve sensible. Él se pelea constantemente con el adentro, la mujer trata de enfrentarse con el afuera. Él guarda el llanto, la mujer llora. Él prefiere no hablar del tema, la mujer necesita hablar para sanar. En cuestión de una pérdida como una muerte, por ejemplo, él prefiere no visitar el cementerio. En cuestión de un abuso, él prefiere no hablar de la sexualidad, no relacionarse con la persona. Ella a veces necesita enfrentarse, ya sea, por ejemplo, en una muerte, a la tumba o al abusador, en este caso. El hombre se refugia en el trabajo, en el deporte, en la soledad. Ella busca informarse, lee libros, asiste a grupos. Él quiere volver a ser del de antes y ella está reconociendo que su vida ha cambiado para siempre. ¿Por qué es muy importante tener claras estas diferencias? Porque en el proceso de duelo por abuso sexual vamos a ver que se experimentan dos tipos de duelo influenciados con el género.
vamos a encontrar un duelo instrumental y un duelo intuitivo. Cuando hablamos de un duelo instrumental, estamos hablando a que se enfrenta el proceso de la pérdida a tomar la energía del dolor y transformarla en acción. A través de actividades las personas viven un duelo instrumental. A través de actividades las personas quieren recuperar eso que perdieron y quieren resolver los problemas a los que se están enfrentando. Un duelo instrumental son personas que buscan dominar sus sentimientos, buscan tener el control del entorno que les rodea, evitan hablar del dolor, evitan pensar o recordar el trauma. Pero ojo, que una persona no hable del dolor no quiere decir que no esté sufriendo. La persona está sufriendo, pero le está costando conectarse con su dolor. Expresan su dolor de una forma activa, dirigiendo su energía en resolución de problemas, en actividades. Un duelo instrumental nos va a llevar a que las personas tiendan a expresarlo de una manera más hacia el enojo, hacia la frustración. De alguna manera, un duelo instrumental es la forma en la que el hombre procesa un duelo por abuso sexual. Como les digo, no son generalidades. Hay que entender que todos y todas reaccionamos de forma distinta a una misma situación. Sin embargo, son factores comunes por género. Cuando hablamos de un duelo intuitivo, es cuando hablamos de que la persona tiene un deseo de compartir y expresar su dolor. Necesita constantemente hablar de la pérdida para resignificarla. Pero vamos a ver que hay una reducción de la actividad. Y por lo tanto, predomina como el estado de la tristeza. La persona que vive un duelo intuitivo se centra más en las emociones. Muestra su duelo a través de los afectos. Busca ser escuchado, busca recibir apoyo, busca ser apapachado. Y para poder activarse y hacer, necesita sentir que sanó o que resignificó ese trauma. A final de cuentas, como les digo, no podemos equiparar el duelo de personas en función al género que pertenezcan, porque se debe de tener en cuenta el afrontamiento personal, los estilos de apego, la manera de relacionarse de cada quien, el nivel del impacto del trauma, la violencia, del abuso sexual. Y lo ideal es que se pudiera tener un trabajo de duelo como integrativo, que de alguna manera el duelo pueda ser instrumental e intuitivo. Les explico estas diferencias de género porque no es así lo viven los hombres, así lo viven las mujeres. Los hombres son instrumentales, las mujeres son intuitivas, pero sí el duelo va a ser una variable a tener en cuenta
en las diferencias individuales a la hora de afrontar un proceso de duelo. Y sobre todo cuando hablamos de un duelo por abuso, por cómo cada género expresa y manifiesta su sexualidad. Un hombre que tiene muchas mujeres es un héroe. Una mujer que tiene muchos hombres es una mujer de la vida alegre. Socialmente, las implicaciones sexuales de género varían. Para poder enfrentar y acompañar a una sobreviviente de un abuso sexual, es muy importante que ya sea hombre o mujer, la persona se sienta escuchada y sobre todo que se valide y se le crea su historia de lo que significó esa pérdida. Tuve una vez un paciente que fue abusado por una persona en una iglesia y su pérdida principal es que perdió la fe. Su validez, lo que él necesitaba que fuera reconocido, es que para él su mayor pérdida fue la pérdida de la fe por el lugar en donde fue abusado. Así que la persona necesita que se le valide la pérdida. La persona necesita sentirse protegida y poder expresar cualquier tipo de emoción libremente. También la manera en la que está afrontando el duelo debe de ser validada y respetada. ¿Por qué? Porque la relación de apoyo y de acompañamiento no viene desde el juicio ni desde lo que yo creo que tú necesitas hacer. Siempre y cuando esta relación de apoyo esté basada en la reciprocidad. Para que una persona pueda realizar este trabajo de duelo, primero debe de definir quién es, su forma individual. Debe de definir de alguna manera su yo, porque de esta manera va a poder vivir su duelo a su manera y de acuerdo a sus necesidades. Y el hecho de que esta persona sienta que el trabajo de duelo por un abuso sexual tiene un impacto en el otro, en el abusador, el hecho de que esta persona sienta que si yo me sano, de alguna manera el abusador está perdiendo, ayuda al proceso de duelo y ayuda al proceso de perdón. Siempre la persona debe de poder expresar su vulnerabilidad. Estos 7 puntos serían lo ideal en un acompañamiento de abuso sexual. Sin embargo, el duelo por abuso sexual tiende a ser un duelo silente. ¿Qué quiere decir? Es un duelo en el que el individuo, el entorno y la sociedad nos niega o no nos permite expresarlo de la forma en lo que lo necesitamos. Tiende a ser un duelo que se vive mucho en aislamiento, mucho en soledad, por el miedo a las repercusiones que hay detrás de un abuso sexual, por la desvalidación, el juicio y el rechazo social. Esto lleva a que en vez de que sea un duelo que pueda ser compartido, se vuelve un duelo y la carga la lleva solo la persona que lo experimentó. Y cuando una persona que sufrió un abuso sexual calla o guarda o se enfrenta a este duelo silente, tarde o temprano va a manifestar el proceso del dolor con alguna conducta, con alguna somatización.
Me viene a la mente un caso también de una paciente que ella sufrió abuso sexual en su infancia, cuando tenía entre 6 y 7 años. Y pasaron los años, la chava tuvo a su hija, se casó, se embarazó, tuvo una niña, y la chava era súper sobreprotectora, o sea, al grado que no dejaba que la niña conviviera con sus primos, al grado que no dejaba que la niña casi la quería poner en una burbuja, obviamente con evitarle el sufrimiento que ella vivió, pero llevó al extremo esa sobreprotección y nadie entendía por qué la chava era así, porque durante muchos años ella guardó la información de este abuso sexual, y cuando llegó a terapia ni siquiera era el tema por el que llegó a terapia. Sin embargo, analizando sus conductas, de repente salió esta historia del abuso sexual. A lo que voy con este duelo silente es que tarde o temprano, si el proceso del abuso sexual no es expresado, no es trabajado y la carga se lleva a uno solo, se va a manifestar en alguna de las esferas de nuestra vida. Para manejar el duelo por abuso sexual es muy importante que haya una exploración de la agresión que vivió la persona desde una empatía. Probablemente no haya sido una penetración como tal, pero la persona pudo haber vivido una insinuación o una cuestión de una agresión verbal de una manera muy agresiva. Es importante desde la empatía tratar de comprender lo que al otro significó y que el otro identifique las emociones que está experimentando, que reconozca si lo que siente es ansiedad o tristeza, si reconozca si siente miedo, si siente vergüenza, si se siente impotente, si se siente inseguro, si tiene enojo, si tiene culpa. Las emociones deben de tener nombre y apellido, porque solamente reconociendo lo que siento lo puedo trabajar. También debe de existir un trabajo de resignificación de quién soy yo, del valor que yo me doy, de cuál es mi autoconcepto, de cuál es mi autoestima. Debe de haber una resignificación de cómo percibo mi cuerpo y cómo percibo mi sexualidad. Debo de saber con qué recursos cuento, tanto internos como externos, para poder trabajar en mi autoestima, en mi autoconcepto, en mi sexualidad. La persona debe de poder llegar a resignificar esta experiencia traumática y poder crear un plan de vida en donde la experiencia traumática no sea ¿alguien prendió su micrófono? Por favor, lo puede apagar, que se oye eco. Gracias. Donde la experiencia traumática no sea lo que abarca toda la vida, sino que sea como esto pasó, esto sucedió, pero a partir de ahí mi vida continúa. ¿Por qué se me fue? Perdón, me salté una diapositiva. Ok, ahí está. Es muy importante cuando hablamos de esta cuestión de resignificar la experiencia traumática, es entender que la persona no va a olvidar lo que le sucedió, sino va a aprender a continuar con su vida a partir de ello. No cualquier persona puede realizar un trabajo de acompañamiento en el duelo de abuso sexual, porque para poder hacerlo la persona debe de tener ciertos conocimientos y sobre todo debe de tener un trabajo de su propia percepción y de su propia sexualidad. El objetivo de esta conferencia viene al hecho de entender que
el trabajo para poder resignificar un abuso sexual debe de ser también el trabajo de la pérdida, porque una persona que sufrió un abuso sexual perdió muchas cosas, perdió su seguridad, perdió su autoconcepto, perdió su creencia en las personas, en las relaciones, en los hombres, en las mujeres. Son muchas pérdidas. Y si el abuso sexual no se trabaja desde la pérdida, es difícil que llegue a una resignificación. Pero bueno, quisiera poder seguir hablando más tiempo, pero el tiempo se nos ha terminado. Les agradezco a cada uno su atención. La manera en la que se dan estas conferencias, a diferencia de las clases, es que en las conferencias no hay participación, porque como ustedes ven somos muchos, entonces si me pusiera a responder preguntas sería complicado, nos tardaríamos 10 horas, pero en las clases es diferente. En las clases sí hay participación, sí se pueden resolver preguntas. Les agradezco su atención, les deseo que tengan todos una bonita tarde de viernes, un bonito fin de semana.